bienvenidos a Qué grande es el cine, a la 2 de Televisión Española. Vamos a ver la película Marty, un legendario guión de Paddy Chayefsky, dirigida por Delbert Mann. Yo creo que podría decirse sin ningún ánimo de exagerar que Marty inaugura o cambia la historia de la televisión como se conocía hasta entonces, y también la película Marty, un año después, cambia parte de la historia de Hollywood, porque en cualquiera de los dos casos esta historia o el show, digamos en televisión dirían un show de perdedores, era insólito. Cuando se graba este episodio de 1 hora, correspondiente a un dramático, a partir de ahí casi todas las cadenas que están patrocinadas, la hora Filco, Playhouse 90, horas de detergentes, bueno, pues deciden que van a llamar a escritores para que hagan un tipo de guiones distintos a los que se hacían. La televisión entonces era un poco de películas, viejos seriales, westerns, combates de boxeo y de lucha libre y poco más. Pero cuando la gente se sienta en sus casas y no apagan el televisor al ver la historia de un carnicero feo, bajito, y una chica no muy agraciada que coinciden en un baile, la gente dice, ¿pero qué es esto? Me están metiendo por el tubo, como lo llamaban, algo distinto a lo habitual. Y bueno, tan inhabitual es que cuando termina la transmisión en directo, eran shows en directo de Marty, en la NBC, en el estudio 8 de la NBC, no solo se colapsa la centralita, empiezan a llegar miles de cartas y por primera vez la televisión se despachaba en los periódicos, el New York Times, el Washington Post, el New York Post, en 3 líneas empiezan a aparecer columnas dedicadas a Chayefsky y a este espectáculo. Pero no solo eso, sino que Rod Steiger, que es la estrella que ha hecho esta película de televisión, empiezan a llamar a la gente por las calles, Marty, Marty, ¿cómo estás, Marty? Y empieza a decir la gente, pero si es mi vida, has contado mi vida, esto es como lo que me pasaba a mí. Y a partir de ahí, Reginald Rose, Horton Foote, guionistas empiezan a contar otras historias muy cercanas y muy inmediatas. Empieza la edad de oro de la televisión. Los grandes dramaturgos deciden que hay que escribir para la televisión porque te dan autoría, te dan un cartón. Es un show de Paddy Chayefsky, es un show de cualquiera de los que escriben. Esto produce una conmoción tan grande que, como digo, la historia de la televisión cambia absolutamente. Y los inversores, la publicidad, deciden que sean historias humanas y cercanas las que van a ponerse a partir de entonces. Cuando se decide trasladar la historia de Marty a 1 hora y media, Chayefsky pide que primero sean prácticamente los mismos que lo han hecho en televisión, empezando por el director Delbert Mann, que nunca había hecho una película. En segundo lugar, que su guión lo va a hacer él y lo va a supervisar él. Y cuando efectivamente él sabía por qué lo hacía, cuando le empiezan a poner pegas en Hollywood, les dice a los tipos que están con él, ¿alguno de vosotros conoce el Bronx? ¿Conoce a los italianos del Bronx que sirven carne, que tienen tiendas de ultramarinos? No, pues entonces os ruego que no opinéis, el que conoce ese mundo soy yo. Paddy Chayefsky hace su guión, la película se filma en Nueva York y en Hollywood, aparte de cuando llegan allí tienen que parar porque hay una huelga, como pasa siempre, pero no pierden la concentración, que diríamos ahora en términos futbolísticos. Delbert Mann prolonga su estilo narrativo, hace planos fijos para que los actores se puedan expresar mucho mejor, y el único cambio que se produce es que Rod Steiger, que luego ganará el Oscar con En el calor de la noche, no hace la película porque le proponen filmar la United Artists 7 años y él dice que no. E inmediatamente además ya está haciendo La ley del silencio, bueno, y tantas películas, sino que eligen a un tipo que viene de hacer un western, El mal día en Bad Road, que aquí se llamó Conspiración de silencio, y que cuando lo vieron entrar Delbert Mann y Paddy Chayefsky en la habitación del hotel donde estaban rodando este western, vestido con el sombrero Stetson y vestido de western, dice, nos hemos equivocado. Pero él dice, dejadme un minuto, y va al baño, se lava la cara, vuelve, habla con ellos, y le dice Chayefsky, vamos a leer esta escena. Paddy Chayefsky lee la madre y él lee al hijo. Cuando la madre le dice, ponte un traje azul, y le dice, si es igual, madre, que me ponga un traje azul que un traje negro, yo soy un tipo gordo y feo y no tengo solución y estoy harto. Todos terminan con lágrimas en los ojos y dicen, pues sí, lo va a hacer este tipo. Bueno, Marty gana el Oscar a la mejor película, Paddy Chayefsky el Oscar al mejor guión, Delbert Mann el Oscar al mejor director.
Ernest Borgnine el Oscar al mejor actor. Son nominados muchas más, Betsy Blair, etcétera, pero nadie se puede explicar cómo ha sucedido eso con las películas que había ese año, que es algo asombroso, pero gana. Y a partir de ahí hay un nuevo tipo de cine que va a influir en John Cassavetes. Tienen como referencia al cine italiano de Vittorio De Sica, Ladrón de bicicletas, la fotografía es distinta de Joseph Laselle. Pero en fin, para hablarnos de lo que supuso Marty, de esta película tan cercana, tan personal, está Juan Cobos, que conoce todo eso muy bien. Así que háblanos de este Padilla. Es que es su primer Oscar. Sí. Luego ganará otro por Hospital, ganará otro por Network. Es uno de los grandes escritores que ha dado el cine americano. Pero yo creo que tienes razón. Es una película fundamentalmente de productores muy importantes y de guionista. Yo creo que es clave. Y este guionista, tú lo has señalado, es un hombre que indudablemente, como les pasaba a toda la inteligencia un poco de Estados Unidos de ese momento, todavía recogen el rescoldo de la importancia que ha tenido el neorrealismo en todos ellos. Es decir, que se han dado cuenta que se pueden contar otro tipo de historias, que no hacen falta las estrellas, o que por lo menos las estrellas no son fundamentales, y por eso es muy curioso que esta película, que la produce Hedge y Lancaster, es una de las 2 o 3 que no interpreta Lancaster. O sea, imagínate que si esta película, en vez de Ernest Borgnine, hubiese sido Burt Lancaster, se habría asemejado muchísimo a Calle Bayor. O sea, habría sido una chica fea, apocada, frente a un galán, que es lo que hizo José Suárez. Y tienen una cosa importante. En ese momento ya conocen a Fellini. Y esta película tiene en la pandilla mucha de la tristeza y del aburrimiento de Vitelloni. Claro, de los inútiles. Es decir, que el cine, parece que no, pero marcas una época, un año o 2, y ahí confluyen, cuando son creadores, confluyen en un ambiente y unas gentes que piensan y ven las cosas de una forma muy parecida. Betsy Blair, bueno, Bardem siempre decía que la había visto, yo no recordaba esa escena, en Nido de Víboras, una escena pequeña. Aquí la vimos en una película que se pasó que fue Doble Vida, un papel pequeño. Era todavía, y fue durante un par de años más, la esposa de Gene Kelly, que estuvo casada con ella 17 años, o sea, que una mujer del espectáculo, pero fundamentalmente era actriz y no estrella. Eso es lo que es fundamental, como le pasó a Ernest Borgnine, había hecho también, hizo Johnny Guitar, había hecho el famoso Sargento de Aquí a la Eternidad, pero era igual, era actor y no estrella, y eso marca mucho la diferencia. En un cine tan industrializado que prefiere la estrella, porque la estrella atrae al público, aquí la estrella sería la historia, y unos productores que tienen además el buen gusto de elegir, como has mencionado, a Joseph Laselle, que es un director de fotografía que ha trabajado con Ford como segundo operador, por ejemplo, en películas como Que verde a mi valle, y que ha hecho obras maestras como Laura, ha hecho Los Nudos y los Muertos, Raoul Walsh, y hará 3 películas con Billy Wilder, entre ellos Bésame tonto, El apartamento, es decir, le ponen a un primera fila. Y ahí lamento, vamos, no lamento, me parece bien coincidir contigo porque te has adelantado muchas cosas. 5 años más tarde de Marty, 4 realmente, está ya aquello en ebullición, la famosa Escuela Independiente de Nueva York, John Cassavetes, Shelley Clark y demás, hacen este tipo de personajes, este tipo de ambientes y ese tipo de luz. Pero eso lo ha hecho un señor de Hollywood con todos los años de experiencia, ha hecho también, él hace Río sin retorno, es decir, es un tipo de persona, de director que no parece adecuado a esto y los productores lo imponen y él se sujeta, se sujeta a las directrices de Elberman. Yo en esta película, de la que no sé, habrá mucho que hablar después, sin embargo, creo que Elberman todavía tiene un poco el temor del primerizo, porque efectivamente, bueno, tú lo has visto también, que en el Museo de la Radio y de la Televisión de Nueva York, que están continuamente revisando las obras antiguas por ciclos y por todo, se ven estas películas, estas obras que se hacían en vídeo y que luego se pasaban a veces a celuloide, kinescopando, que decían, y yo he visto así pues alguna de las películas, las primeras películas que hizo